A todos nuevamente una cordial bienvenida y les invito a que busquen en sus Biblias el libro de Apocalipsis. Vamos a continuar el estudio que introdujimos hace 3 meses, más o menos, sobre este libro. Y antes de leer, quiero recordar un poco lo que vimos en la introducción, o fue más que una, porque hoy día vamos a hacer la introducción. La vez pasada hicimos como un panorama del libro, hablamos del autor, dijimos que este libro tiene tres propósitos: un propósito profético, porque las verdades que están en este libro son acerca del futuro, cosas que, a pesar de que hay cosas que ya sucedieron, hay cosas todavía, aún más cosas que aún no han sucedido. Así que el primer propósito es profético, como dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo es una revelación acerca de verdades de nuestro Señor Jesucristo y, como vamos a ver hoy día, glorificado. Tiene un propósito pastoral. Si pensamos en los hermanos que recibieron esta carta de Juan, ellos estaban sufriendo persecución, ellos su vida no era como la de nosotros, con las comodidades que tenemos hoy, y esta esperanza que se observa y esta revelación de Jesucristo y cómo aprendemos de Él glorificado, le tiene que haber dado mucho ánimo y mucho consuelo a los hermanos en las diferentes iglesias donde se leía este libro, porque ellos lo que habían escuchado en aquel tiempo era de que el Señor murió, y también escucharon de que el Señor resucitó, y probablemente escucharon de que el Señor iba a venir, pero no había todavía revelación acerca de cómo iba a ser todo lo que iba a pasar después, y cómo iba el Señor a reinar, y cómo íbamos nosotros a estar con Él, etc. Hay un propósito pastoral en este libro, consolación, y también un desafío. Vamos a ver un poco hoy día de cómo debe ser nuestra vida a la luz de estas verdades. ¿Cómo dice el autor que hay bendición y bienaventuranza para el que guarda las palabras y tiene una vida de acuerdo a las palabras que están aquí escritas? Así que también hay un desafío. Y por supuesto, hay un propósito teológico. Este es el último libro de la Escritura. Cierra la historia que tenemos y la revelación bíblica, y forma un gran paralelo, como lo vimos en la reunión pasada, entre el Génesis y el Apocalipsis. Las cosas que se inician en el primer libro acá se cierran. Y pueden revisar lo que hablamos antes para ver estas comparaciones. Así que un poco eso fue lo que vimos. La estructura del libro la podemos ordenar en tres partes: las cosas que son, perdón, las cosas que has visto. No la vamos a ver hoy día porque hoy día vamos a ver la introducción, pero después nos adelantamos y vemos, si ustedes se adelantan el capítulo 1, ve al Señor, una revelación del Señor glorificado que se le aparece a Juan. Esas son las cosas que has visto, capítulo 1. Luego las que son, que es toda la historia de la iglesia, que la tenemos en el capítulo 2 y 3, en las cartas, y las que han de ser después de estas, que son las que vamos a ver seguramente después del capítulo 4 en adelante. Así que esa es la orden que se le da en el versículo 19 de este capítulo 1 a Juan. Eso también comentamos algunas cosas en la reunión pasada. Entonces, hoy día quiero que veamos estos 5 puntos que están en los versículos 1 al 8. Vamos a ver si alcanzamos. Y vamos a leer primero entonces el pasaje. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros
del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hasta ahí en la lectura. Lo que leímos en la introducción al libro y nos muestra, como una buena introducción, nos muestra, me adelanté, tengo que ver cómo volver atrás. Ahí sí. Y nos muestra, en primer lugar, la revelación de Jesucristo, una bendición, un saludo, una doxología y el tema del libro. Así que esa es la reunión de hoy. Ahora sí, un poco de la revelación de Jesucristo hablamos en la reunión pasada, esta lámina la vimos, y el tema es Cristo. Ya nos adelantamos al tema del libro en la reunión anterior, y aquí en este último libro de las Escrituras vamos a ver que el tema desde el principio hasta el final es Cristo, y es Cristo glorificado, desde el principio también hasta el final. Entonces esta revelación acerca de Jesucristo, no es, hay que entenderlo así, es la revelación acerca de Él, se divide en diferentes secciones a lo largo del libro. Del versículo 9 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 22, que son todas las cartas a las 7 iglesias, vemos la revelación de Jesucristo a Juan primero, cuando se le aparece y él cae como muerto a sus pies, y luego a las 7 iglesias, que son los destinatarios de esta carta. Luego vamos a ver, o luego el libro nos revela, nos muestra la revelación de Jesucristo, la revelación acerca de Jesucristo a todo el universo. Cristo se revela no solamente a los creyentes, por ejemplo, que serían las 7 iglesias, los destinatarios, sino que va a venir un día, y aquí lo tenemos revelado, cuando Cristo se revele a todos. Hoy día puede haber alguien que diga, yo no creo en Dios, yo no creo en Cristo, pero va a venir un día en que esa misma persona, de alguna manera, va a tener que reconocer que se equivocó, ya no va a haber tiempo para arrepentirse, o probablemente se va a poder arrepentir, pero ya no va a haber salvación para él, y Cristo se le va a revelar. Y va a darse cuenta, cuando Cristo se le revele, que todas las cosas que le habían dicho los creyentes eran verdad. La revelación de Jesucristo a todo el universo. Eso parte en el capítulo 4 y termina en en el capítulo 19. Luego se ve a Cristo como el rey, como el vencedor, que triunfa, como el que conquista. El gobierno de este mundo el mundo está gobernado por Satanás, y ese gobierno tiene un final. No va a ser así para siempre. Los creyentes hemos sido rescatados de ese gobierno, estábamos muertos siguiendo la corriente de este mundo, dice el apóstol Pablo a los Efesios, y ahora tenemos vida. Pero va a llegar un momento en que todo el mundo va a tener que darse cuenta, y Cristo va a ser revelado como el vencedor. Va a venir triunfante a la tierra, va a destruir a sus enemigos, va a juzgar, y se establecen nuevos cielos y tierra nueva en la última parte de la revelación, en la consumación de todo este tiempo y en el nuevo tiempo que viene, del cual tenemos algunas revelaciones, pero no tenemos toda la claridad que nos gustaría, pero sí tenemos harta información al final del libro. Así que esta es
Este libro habla acerca de la revelación de Jesucristo. Revelación es la palabra Apocalipsis. Cristo revelado a las iglesias, al universo, como rey y en la consumación de los tiempos. Esta revelación, Dios la da. Cristo, como dijimos, es el tema del libro. La fuente de todo el conocimiento es Dios. Y Dios le da a Cristo, a Jesucristo, hombre, la posibilidad de revelarse a nosotros gracias a un plan eterno, y que es un misterio, de cómo Dios mismo, en la persona del Hijo, si será hombre, viniera a este mundo, se encarnara para poder revelarse, formar un pueblo como su iglesia y en el futuro, por supuesto, revelarse a toda la humanidad. Esta revelación Dios se la da. Cristo fue menospreciado por muchos cuando vino, o algunos creyeron en él, sus discípulos, y estos discípulos transmitieron esas verdades, y nosotros hemos creído a través de ellos, después de muchos años, que esta palabra ha sido transmitida, pero muchos también la han rechazado. Cristo hasta ahora, en general, ha sido menospreciado, ha sido rechazado en la tierra. Eso va a cambiar. Y este libro nos muestra ese cambio, esa revelación de cómo es verdaderamente Cristo. Cristo glorificado por Dios y que ahora está en el cielo. Estas verdades son muy familiares para nosotros los creyentes, de que el Señor está a la diestra de Dios. Pero si usted se para en la calle y le pregunta a alguien acerca de Jesús, difícilmente le responderá, es el Hijo de Dios, el Redentor de mi vida y que está sentado a la diestra de Dios. Ese concepto, esa revelación no la tiene un hombre común en la calle. Algún día la va a tener. Y en este libro encontramos esa revelación. Esta gloria no puede ser posible si Cristo no resucita. La resurrección de Cristo es fundamental y esa resurrección es de un hombre resucitado. También es un misterio para nosotros cómo puede ser que dos naturalezas estén en una sola, Dios hecho hombre, indivisible, y la persona que está en el cielo a la diestra de Dios es un hombre perfecto, el hombre glorificado, el Hijo, una persona de la Trinidad, como lo vamos a ver y como se revela en esta introducción. Es el Hijo el que está a la diestra del Padre, un hombre, el primero, el primogénito, como vamos a ver más adelante. Está ahí, glorificado, a punto de revelarse, y eso es lo que nos muestra este libro. ¿Qué se busca con esta revelación que Dios ha dado de Jesucristo? Lo que se busca es dar a conocer. Nosotros necesitamos conocer también y necesitamos reforzar los creyentes estas verdades. Son conocidas probablemente por todos, pero es importante que las reforcemos. Dios quiere manifestar algo a sus siervos. Esta manifestación no es solo algo que se habla, sino que en este libro en particular es algo que se ve. Vamos a ver a lo largo de todo el libro que Juan vio, oyó, y eso lo escribió. De hecho, escribe, se le dice, escribe las cosas que has visto. Entonces, esta manifestación es una comprensión del siervo, que es el destinatario, que somos nosotros, es una comprensión mental de lo verbal y de lo visual. Esa es la manifestación. La manifestación de las cosas que sí o sí van a suceder, las cosas que deben suceder pronto. Lo que se revela aquí son cosas que son ciertísimas y que no pueden no pasar. Si hay certeza, es lo que está aquí en las Escrituras. Alguien podría ponerlo en duda, pero nosotros confiamos de que la Escritura es fiel
y la palabra de Dios es verdadera, y las cosas que deben suceder pronto son una necesidad y una obligatoriedad de que sucedan. Estas cosas que van a suceder pronto, la idea no es que van a suceder mañana. El pronto no es tanto que va a suceder, porque si uno lo pensara así, entonces diría, esto se escribió en el año a fines del primer siglo, ya han pasado 1900 años y todavía no suceden. Más bien la idea es que estas cosas van a suceder y se van a desencadenar de manera muy rápida, muy abrupta. No hay nada que falte para que esto suceda. De hecho, todas las profecías previas a lo que está revelado aquí, a lo que se necesitaba cumplir para que esto pase, ya pasaron. El Señor ya vino a la tierra, el Señor ya murió, fue sepultado, resucitó y se fue al cielo. ¿Qué es lo que viene? Lo que está aquí escrito. Entonces, estas cosas van a suceder de manera abrupta. Nada lo detiene. Están listas para que sucedan. Van a suceder sí o sí y van a suceder y se van a desencadenar de manera muy rápida. Los destinatarios son sus siervos. Y la palabra siervo es literalmente esclavo. Y a diferencia de lo que estamos estudiando los jueves, en que el siervo los diáconos tienen ciertas actividades, estos siervos, o la idea aquí de siervo es más bien alguien que está bajo autoridad. Somos siervos porque estamos bajo la autoridad de Dios. Y por supuesto del Trino Dios. Y por supuesto de nuestro Redentor, de la cabeza de Cristo, la cabeza de la iglesia. Somos siervos, somos esclavos de Él, estamos bajo autoridad de Dios y de Cristo. Nosotros somos los destinatarios. Desde los primeros creyentes hasta el día de hoy, todos los siervos, y a través de toda la historia, podemos reconocernos como destinatarios de esta carta y es necesario que Él se manifieste a nosotros. Este mensaje se transmite a través de un ángel, su ángel. No podemos pensar que el ángel es Dios. No es esa no hay forma de entenderlo así. De hecho, más adelante, ahí le puse la cita 19:10 y 22:9, el mismo ángel le dice a Juan, yo soy tu consiervo, soy consiervo tuyo. Se iguala al nivel de siervo como Juan. Así que el ángel es un consiervo de Juan. Y más bien es un intérprete de las verdades que Dios da. El camino de la revelación es esta. Dios le da la revelación a Jesucristo, Jesucristo a su ángel, el ángel a Juan, el Juan a los siervos, que somos nosotros, que somos los que leemos y guardamos las palabras que están escritas. El ángel entonces es un agente revelador, es el que cumple la función de acompañar a Juan y hacerlo observar ciertas cosas, poner atención en ciertas verdades, indicarle que tome nota sobre lo que está viendo y oyendo. Esta revelación fue mediante el ángel a su siervo Juan. También esclavo, siervo bajo autoridad de Cristo como lo somos nosotros. Juan, en su evangelio, dio testimonio. Él dice, el que ha visto estas cosas, las señales, ¿se acuerda el último capítulo o al final del libro de Juan cuando habla de las señales? Él habla de las señales que vio, que el Señor hizo, y dice, el discípulo que dio testimonio de estas cosas es el que escribe esto. Y aquí también es Juan, como continuando, esta es una referencia al autor, como continuando estas cosas que vio. Aquí vio cosas tremendas. Cuando estuvo en la tierra con el Señor, acuérdense que Juan es el que se recostaba al costado del Señor, quizás el ser humano que ha estado más cerca del Señor en su vida aquí en la tierra. Ese mismo Juan es el que ahora da testimonio. Juan ve, oye y por lo tanto testifica. Testifica acerca de dos cosas, acerca de la palabra de Dios y acerca del testimonio de Jesucristo. Son dos cosas de las que se da testimonio.
La palabra de Dios, más que referirse a las escrituras, se refiere aquí a lo que Dios ha hablado, a la palabra de Dios, lo que Él ha revelado, como las veces que en el Antiguo Testamento encontrábamos esa revelación de Dios a un profeta. Juan aquí, como un profeta, recibe la palabra de Dios y testifica de ella. Eso lo podemos ver en otros versículos también del libro. Es una palabra específica, profética, que está revelada. Y también da testimonio acerca del testimonio de Jesucristo. Ese es el segundo testimonio que da Juan. Y ahora ya no son testimonios indirectos, sino que no son testimonios directos del Señor, sino que son indirectos porque son a través de su siervo Juan que nosotros lo recibimos. Como vimos antes, Dios se va revelando a Jesucristo, al ángel, a Juan y Juan a nosotros. El testimonio que da Cristo ya no directamente como el Evangelio, sino indirectamente mediante Juan a los siervos de Dios. Y este testimonio es acerca de todas las cosas que ha visto. Juan no tiene que guardarse de nada. No es lo mismo que Pablo, por ejemplo, que tenía que guardarse esas cosas o probablemente no tenía el lenguaje para decirlas. Juan tiene que escribir las cosas que vio. Le son reveladas para eso, para que las escriba y para que nosotros las podamos apreciar. Todas las cosas. Y todas estas cosas que ha visto y que han quedado escritas, para nosotros tienen una bendición. Y esto es muy importante, porque si pensamos en cómo era el uso de las escrituras en el tiempo en que se escribió este libro, lo más probable es que esto se escribió en algún tipo de rollo. Ese rollo era recibido por una iglesia, era abierto, y el que sabía leer, porque no todos sabían leer, abría el rollo, lo leía, y el resto de la congregación lo escuchaba. Por eso está bienaventurados la bendición a los que leen y también a los que oyen. Hoy día, para nosotros es muy fácil leer las escrituras, no como en aquel tiempo, que era mucho más difícil, pero la bendición permanece para los que leen, para los que oyen y, por supuesto, para los que guardan estas verdades. No basta solamente con leerlas, no basta solamente con oírlas, si es que las estoy oyendo, sino que también hay que guardarlas. Hay 7 bienaventuranzas, como esta, en el libro de Apocalipsis. La primera está aquí, en el versículo 3, y se refiere al día de hoy. Esta bienaventuranza es para nosotros hoy, que estamos leyendo, oyendo y eventualmente guardando las cosas que están escritas. A continuación vienen 3 que son en el periodo de la tribulación. Ustedes las pueden buscar, ahí está la cita. Luego hay una que es durante el milenio. Y finalmente hay 2 más que son durante el estado eterno. 7 bienaventuranzas, una solamente para nosotros hoy y las otras para el tiempo futuro que viene. La idea es que permitamos que las palabras que están aquí escritas dirijan y controlen nuestra vida. Porque estas verdades deberían cambiar la forma en que tomamos decisiones, por ejemplo. Porque el tiempo está cerca. Porque hay cosas que van a suceder pronto, que ya no falta nada para que, no tiene que pasar nada para que esto ocurra. Así que si nosotros guardamos estas verdades, nuestra vida también debería amoldarse a cómo deberíamos vivir de acuerdo a estas verdades. El hecho de que el tiempo esté cerca, como ya dijimos, no es que venga mañana, sino que es inminente. Esa es la idea. Es algo que va a suceder en cualquier momento. No hay ningún suceso previo que necesite acontecer antes de esto, y cuando suceda se va a desencadenar una serie de verdades que están escritas aquí de manera muy rápida y para algunos catastrófica.
para nosotros gloriosa, porque el primer acontecimiento que sucede, como sabemos, es la venida del Señor en las nubes. Vamos a ver eso también a continuación. Y de ahí en adelante viene todo el resto de la revelación. Así que hay una bendición para el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Como tercer punto, perdón, hay un saludo. Al igual que Pablo, Juan da un saludo al inicio de su escrito. El saludo es, siempre los saludos parten indicando quién es el que saluda, en este caso es Juan. Si se fijan, no hay mayores detalles de quién es este Juan, lo que indica que seguramente era muy conocido para los destinatarios de la carta, no necesitaba que escribiera más cosas, no como Pablo que tenía que decir apóstol y todas esas cosas. Juan dice Juan nomás, Juan a las 7 iglesias. Los destinatarios son las 7 iglesias que están en Asia. Este Asia no es el Asia que tenemos hoy día en el mapa, sino que es una provincia de Roma. Más bien, estas iglesias están en el lado occidental de esa provincia. Tampoco es todo Asia Menor, sino que solamente la provincia, una provincia de Asia donde, si usted busca en el mapa, en su Biblia seguramente ahí están marcadas también estas iglesias a las que, a las que se, a las que se destina esta carta y que Juan saluda aquí en el versículo 9. Están, eh, están descritas. ¿Y de quién es el que saluda? ¿De parte de quién? ¿De parte de quién viene este saludo? Ah, pero antes, el saludo es de gracia y de paz. Son importantes estas dos palabras porque si nos adelantamos y pensamos qué es lo que se revela en este libro, gracia y paz contrasta mucho con lo que va a ser revelado. Si se fijan, el libro habla de juicio, juicios terribles para los que no son salvos y no están del lado del vencedor. Pero para nosotros son palabras de gracia, porque para nosotros no vamos a pasar por esos juicios terribles. Y este libro habla de guerra, habla de batalla, habla de choque, donde Cristo gana. Pero para nosotros no es una guerra que nos vaya a causar problemas, porque nosotros estamos del lado del vencedor. Así que para nosotros son palabras de gracia y palabras de paz. Por eso el saludo. Imagínense que estas noticias, toda esta revelación, estas noticias le llegan al enemigo. No podría saludar gracia y paz. Es porque los destinatarios, estas 7 iglesias, son del lado del vencedor. Nosotros somos los creyentes, y esto debería llenarnos de gozo, estamos del lado del que vence. Y esta revelación para nosotros son palabras de gracia y de paz. ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? Y aquí vemos la Trinidad. Tenemos la Trinidad revelada en este pasaje. En primer lugar, del que es y que era y que ha de venir. Una forma de referirse al Dios eterno. El que siempre es, el que siempre ha sido y el siempre venidero. No es el que ha de venir en un punto, sino que es el que siempre viene. Es el Dios eterno. Para él no hay tiempo. Si queremos meter a Dios en el tiempo, tenemos que usar este tipo de palabras, pero son palabras nuestras, que somos personas en el tiempo que tratamos de describir a un Dios que está fuera del tiempo. Él es el Dios eterno. No hay principio ni fin para Dios. Es el eterno, siempre eterno, soberano Dios. El que siempre es, el que siempre ha sido y el siempre venidero. Esa es la idea. Dios entonces da este saludo a los destinatarios. También el Espíritu Santo. Aquí se mencionan los 7 espíritus que están delante de su trono. No podemos decir que el Espíritu Santo son 7 espíritus, sino que la idea es que
es la perfección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la Trinidad, en el Dios Trino, el Espíritu Santo cumple una función de esparcir las verdades. Es el Espíritu el que obra y el que mueve para que nosotros hayamos sido salvos, el que permite que las cosas sucedan, de que una persona escuche, de que la palabra correcta llegue, de guiar la iluminación de las Escrituras y la exposición de ellas para que alguien pueda convertirse. La perfección del Espíritu Santo que está en perfecta comunión con Dios en el trono, delante de su trono, vemos aquí en estos 7 espíritus. Entonces tenemos al Espíritu Santo y al Padre dando este saludo a las 7 iglesias. Y por supuesto, y de manera principal en este pasaje, porque se explaya con el Señor Jesucristo, tenemos a Cristo, que es el tema del libro. Cristo también saluda a las 7 iglesias en palabras de Juan en este pasaje. Y aquí se le revela como el testigo fiel. Y la idea de este testimonio era la palabra que se usaba para los testigos del primer siglo, que eran mártires. Igual como el Señor murió, los primeros creyentes por el testimonio del Evangelio también murieron, dieron su vida por testificar acerca de las verdades que nosotros estamos recibiendo aquí de manera tan fácil. Ellos, por transmitir estas verdades y por testificarlas, dieron su vida. Igual que el Señor Jesucristo, que nos da estas verdades, que nos revela la revelación de Dios para nosotros. Él lo revela con su propia vida. Él entrega su propia vida para que nosotros podamos recibir estas verdades. La verdad es el mismo. Él lo dijo. Él encarna la verdad y es el testigo fiel, el mártir que hace posible estas verdades para nosotros. Ese es Cristo, que junto con el Espíritu Santo y con el Padre dan este saludo para nosotros. Él es además el primogénito y soberano. El primogénito con la idea de que es primero. Él es primero en muchas cosas. De hecho, vamos a ver que Él también es eterno. Se revela aquí a continuación. El eterno. Él es primero y lo que sale a la luz en su posición de primero es en la resurrección. Él es el primero en resucitar. Y usted se pregunta, pero si hay otros que resucitaron. De hecho, el Señor mismo resucitó a algunos. Pero ellos no resucitaron igual como Él resucitó. Porque a los que el Señor resucitó, volvieron a morir. Y todavía necesitan resucitar más adelante. El Señor resucitó para no morir jamás. Resucitó de una manera única. Es el primogénito en la resurrección. Él es el primero en estar en el cielo. Es el primer hombre que está en el cielo. Y él es el primogénito entonces también en estar en el cielo. Nosotros vamos a seguirle. Él es el primero. Y Él es el soberano. Se revela en la última parte o en la penúltima parte del libro como el vencedor, el soberano, el rey. Todos tienen que reconocer que él es el rey, el soberano. Ese es el saludo. La doxología. Una doxología literalmente es una palabra de gracia. Así que vamos a tener aquí palabras de gracia acerca, y en particular una acción de gracias acerca de Jesucristo, acerca de quién es el tema de este libro. Si pensamos en Juan, probablemente esto lo pudo haber escrito después de ya haber tenido toda la revelación y está escribiendo la introducción a su libro. Y cómo no llenarse de gozo al pensar en Jesucristo, que es el tema del libro, y escribir estas palabras. Meditemos en este tipo de palabras de gloria, de doxologías. Leámoslas lentamente, apreciemos cada una de las palabras. Es una acción de gracias al que nos ama. Aquí está haciendo la idea como que es algo que sucedió,
pero es algo continuo. El que nos ama. Jesucristo es el que nos ama. No solamente nos amó cuando se entregó a sí mismo, por su gran amor con que nos amó, entregó su vida para salvarnos, sino que nos ama. Porque la salvación no es solamente que Él murió para salvarnos. Así como ser creyente no es solamente creer que Él murió por mí algún día, sino que uno sigue creyendo en Él. Y Él nos ama continuamente, nos ama de forma constante. A Él le damos las gracias, al que nos ama. ¿Y por qué le damos las gracias? Porque con ese amor con que nos amó, nos ha lavado, nos ha librado. Este lavamiento es con su sangre que muestra que Él entregó su vida para salvarnos. Él murió por cada uno de nosotros, si es que somos salvos. La pregunta que debemos hacer es si murió por ti. ¿Crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador? Si es así, murió también por ti. Él te ama, Él nos ha lavado, nos ha librado con su sangre. Él ha muerto para, para darnos este lavamiento, el lavamiento de nuestros pecados. Él fue el que pagó por nuestros pecados. Y nos constituyó a cada uno de nosotros, los creyentes, en un reino. Los creyentes tenemos el privilegio de formar parte de su iglesia y de un reino, de un grupo que reina con él. Este grupo, este reino es de sacerdotes. Nosotros ya lo podemos experimentar cuando, por ejemplo, en la reunión de la cena, alabamos y damos y ofrecemos acción de gracias para Dios, para el Señor. Pero va a llegar un día en que ese sacerdocio va a ser público. Ya no va a ser entre nosotros, en privado, sino que va a ser público. Vamos a ser sacerdotes para el universo, para ese nuevo cielo y a esa nueva tierra. Sacerdotes para Dios, su Padre. A Él es, a Él son dadas las gracias y Él recibe la gloria, que es la excelencia revelada. Él recibe el imperio, que es el dominio. Cristo va a ser revelado como el rey, como dijimos, y esto es por un periodo indefinido, por los siglos de los siglos. Esta idea, los siglos de los siglos, no es una idea tan clara para las personas de la época. Para nosotros como creyentes quizás sí, ya sabemos que somos salvos y vamos a ser salvos por la eternidad. Pero para ellos era una novedad de tener esta vida eterna. Nosotros, si quizá también lo pasamos un poco por alto, no le tomamos el peso, pero es una vida de siglos, por siglos de siglos, con el Señor, con el vencedor, con el que domina y que está en el dominio del imperio, quien es el Cristo glorioso, por un periodo indefinido. Y el último punto es el tema. Antes, el amén. Por los siglos de los siglos, amén. Es la confirmación de, de esta verdad. Y nosotros deberíamos decir, junto con el apóstol Juan, amén. Cristo es con quien vamos a reinar, con quien vamos a estar. Él es el soberano, el vencedor, por los siglos de los siglos. Esta es una verdad y son las verdades aquí reveladas, son sí o sí van a pasar, son imposibles de que no suceda. Muy bien, ¿cuál es el tema? Versículo 7. El tema ya dijimos que es, el tema del libro es Cristo. Y Cristo aquí se revela, el Señor Jesús se revela como el soberano y vencedor que acabamos de ver. Es el Rey,
que ha vencido. Todo ojo le verá, ya ninguno va a poder decir que no conoce a Cristo y viene con las nubes. La idea de que viene es que está en camino. Es interesante porque no es que está esperando venir, sino que viene. Por eso es la inminencia de su venida. Nosotros estamos, los creyentes, esperando su venida. Viene con las nubes, y las nubes, si se fijan, hace referencia a sus dos venidas, a las dos partes de su segunda venida. Él va a venir a las nubes y nosotros vamos a ser arrebatados con él, y él también viene a la tierra, y es como cuando las nubes se disipan. Imagínense que hay algo que está detrás de las nubes, que viene acercándose a la tierra y pasa a través de las nubes, y las nubes se disipan y se puede ver por todos los habitantes de la tierra. Esa es la idea. Viene con las nubes porque se viene acercando, se abren las nubes, como cantábamos en el himno, y aparece Cristo revelado. No hay nadie que no le vaya a ver. Todo ojo, todo ojo le verá. Su regreso a la tierra también está revelado en Daniel, un texto casi textual con este. Va a ser un evento a nivel planetario. Este de todo ojo le verá, quizá en el primer siglo era imposible de imaginar. Porque ¿cómo puede ser que algo lo puedan ver todos al mismo tiempo? Pero hoy día es súper fácil. Es cosa de que suceda algo en una parte del mundo, algo sorprendente, y rápidamente se conectan todos y están todos viéndolo. Imagínense cómo va a ser la venida de Cristo a la tierra. El rey que viene a vencer, que viene a dominar, que viene a implantar su reino aquí en la tierra, aparece entre las nubes y todo ojo le verá, sin velo. Por supuesto, la idea es, supera el evento puntual de que todo ojo le verá, sino que también es que su revelación va a ser a través de todos los tiempos. Ya las personas de todos los tiempos, incluso los que le traspasaron, van a tener que reconocer. Los que estuvieron ahí a favor de su muerte. Acuérdense que algunos de los que estuvieron a favor de la muerte de Cristo después se convirtieron. Ellos se arrepintieron de haber dicho, crucifícale, crucifícale. Y se arrepintieron y fueron salvos. Pero muchos no. Muchos hoy en día rechazan. Ese es el grupo de los que le traspasaron. En particular, el pueblo de Israel que le rechazó, este día va a tener que reconocer. Y por todas las edades, todos los que rechazaron van a tener que reconocer al soberano, al vencedor. El juicio viene y va a ser terrible. Va a haber lamentación para los que no son salvos. Que no estés tú en ese lugar, que no seas tú parte de los que hagan lamentación por estas verdades. Algunos confiados y seguros de que saben y que son y de que tienen su verdad. Que no formes parte tú de ese grupo, que seas parte de los que vencen con él, de los que vienen con él, porque él va a venir con su iglesia en esa venida. Que hayas creído en el Señor, para que no hagas lamentación de su venida. Estas son verdades gloriosas y de gracia para los que creen, pero son terribles para los que rechazan. Y el pasaje termina con 3 títulos de nuestro Señor. Cristo es el tema de este libro. Y tenemos 3 títulos. El primero, bueno, hay una posibilidad, algunos piensan que esto se pueda referir a Dios, pero todo el contexto y lo que hemos venido estudiando nos damos cuenta que es acerca de Cristo. Cristo es el alfa y la omega. Y si vemos aquí, en estos 3 títulos, vamos a ver que es el Señor el que está puesto al nivel de Dios. Y uno dice, pero si el Señor siempre ha sido Dios, pero también es hombre. Y esta es la verdad, porque los que escucharon este mensaje en el primer siglo seguramente fueron familiares o conocieron a alguien que estuvo con el Señor.
y que lo vieron como hombre. Entonces imagínense la revelación de que le digan que ese Jesús, el hombre, ahora es esto, es Dios. Para nosotros es como una verdad repetida, pero es algo tremendo de sopesar. Yo soy el alfa y la omega. La idea aquí es en la misma frase que nosotros tenemos de la A a la Z, por ejemplo. Todas las verdades, todo lo que se ha escrito, todo ChatGPT. Imagínense la cantidad de cosas que pueden escribirse con la inteligencia artificial. Todo el contenido y el conocimiento de la humanidad, de toda la historia, está en Cristo. Y son verdades. No incluye las cosas falsas. Son las verdades de la humanidad. Ese es Cristo. El alfa y la omega. Todo. Todo. La segunda, hay que conectar, está como separado. Aquí los estudiosos dicen esto, así que yo se lo transmito nomás. Pero sería la segunda, el segundo título es El Señor Dios, el Todopoderoso. La parte que dice el principio y el fin, es como una repetición del alfa y la omega que no está en todos los originales, así que se puede saltar, pero es lo mismo. El principio y el fin y el alfa y la omega es como la misma idea. El segundo título es el Señor, el Todopoderoso. Este es un título de Dios. Con los jóvenes en la escuela dominical estamos estudiando acerca de la omnipotencia de Dios. Y nos hemos hecho hartas preguntas sobre de qué es capaz Dios. Y Dios es capaz de todo, absolutamente de todo. Es el Todopoderoso. No hay nada que escape a su poder. Por eso luchar en contra de Dios es imposible ganar. El que se le quiere oponer está muy lejos de alcanzarlo. Veíamos la comparación, si el hombre se quisiera comparar con Dios, no lo puede hacer. Está tan lejos que ni siquiera hay una escala para poder compararlo. Es infinito, es infinito. Y por lo tanto, tampoco da explicaciones. Nosotros como criaturas tampoco tenemos todas las respuestas. Así que esto igual, el hecho de que el Señor sea el Todopoderoso, nos da seguridad porque tenemos un Dios poderoso y también nos ayuda a estar tranquilos, porque todo lo que nos suceda está en su mano. Él es el Todopoderoso. Nada que suceda en tu vida está fuera de su conocimiento, porque Él es el Todopoderoso. Ningún destino que tú tengas está fuera de lo que Él ya controla. ¿Qué va a pasar contigo? Las verdades que están aquí reveladas ya van a suceder y Él va a hacer que sucedan, porque Él es el Cristo, el Señor, Dios Todopoderoso. Y el mismo título que vemos para Dios se revela para Cristo aquí, el que es y que era y que ha de venir. El eterno Dios, Cristo. Qué gozo y qué ganas de empezar a estudiar este libro, ¿cierto? Esa es la introducción. El próximo martes, si el Señor lo permite, vamos a comenzar con lo que sigue, que es cómo Juan ve al, al hombre glorificado. Cae como muerto a sus pies. Juan ya estuvo cerca de Cristo cuando estuvo en la tierra. Y ahora al verlo en su forma glorificada, inmediatamente cae como muerto a sus pies. Ese es nuestro Señor. Nosotros, igual que Juan, deberíamos caer como muertos a sus pies cuando le vemos. Que ese sea el Señor que veamos. Que estas palabras que están aquí escritas nos permitan, al leerlas y al escucharlas, nos permitan que guíen, que controlen de alguna manera nuestras decisiones y nuestra vida
durante los años que tenemos que pasar. Son pocos comparados con toda esa eternidad y todas estas cosas que van a suceder y que vamos a ver. Esto que es futuro, vamos a verlo, los creyentes. Vamos a estar con el Señor mientras suceda. Vamos a ser protagonistas de esta historia. Que el Señor bendiga su palabra en esta introducción al libro de Apocalipsis y continuamos entonces el próximo martes, si el Señor así lo permite. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te damos las gracias por el Señor, el Alfa y la Omega, el Señor Dios Todopoderoso, el Eterno. Te damos las gracias porque Él se ha revelado. Si no fuera por tu palabra, no tendríamos cómo saber acerca de Él y Él te revela a ti. Te damos las gracias porque esa revelación ha sido guardada y ha llegado hasta nosotros por muchos mártires, por muchos hombres fieles. Te pedimos que tú nos ayudes a guardar las palabras escritas en este libro, que nos motives también a, a que estas palabras controlen nuestra vida. Te damos las gracias por tu iglesia aquí en Concepción, te rogamos tu bendición y, y quedamos en tus manos. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.